Vuelve a tu infancia e imagina que tienes algo muy valioso que te regaló el ser que más quieres. Un día, bajo alguna circunstancia, un niño te lo quita y te dice que eso es suyo. Tú le reclamas, pero él no te hace caso. Consideras que una persona más grande que tú te puede ayudar y corres a comentarle lo que pasó para poder recuperar eso tan valioso. Resulta que esa persona es familia del niño que te quitó el juguete y él le dice que se lo puede quedar. Tú te sientes muy triste y enojado porque sabes que eso es tuyo y que tienes el derecho sobre él, pues el adulto no fue justo. Algo así pasó con la Guayana Esequiba. Esta zona es una parte de Venezuela con muchas riquezas naturales y posee una gran biodiversidad, cosa que la convirtió en un territorio codiciado en el pasado y claramente en un blanco para las grandes industrias en la actualidad, creando un conflicto por su titularidad. Es necesario preguntarnos, ¿qué dice la historia sobre el derecho de este territorio? Basados en 3 puntos históricos importantes. ¿Quién llegó a las costas americanas? La corona española. ¿Quién navegó el río Esequibo y ejerció los derechos en esa época, el derecho marítimo internacional, posesión de estas tierras? La corona española. El nombre castellano que le dio el nombre al río Esequibo fue un navegante español de nombre Juan de Esquivel. ¿Quién cartografió por primera vez estos espacios territoriales? Los españoles. Una razón histórica para decir 1498 es el inicio de la prueba de posesión territorial que tenemos sobre nuestra Guayana Esequibo. Amén de los digamos, sagrados derechos que tenemos de nuestros abuelos indígenas, ¿no? Que ya estaban aquí, ya eran cultura, ya eran civilización. Pero amén de eso, a los efectos de esta historia que tiene que ver con Gran Bretaña, nosotros, como hecho histórico, 1498. La misma corona española organizó jurídica y políticamente esos territorios. No solamente los organizó en provincias, encomiendas, pueblos, misiones, etc., sino que la constituyó como Capitanía General de Venezuela en 1777. Le dio la Audiencia Real de Caracas en 1786 para darle una jurisdicción propia distinta a la jurisdicción que había o dependíamos de la Audiencia Real de Santo Domingo. Prácticamente la hizo independiente del virreinato. Era una condición muy particular la que tenía la Capitanía General de Venezuela. Por supuesto, es la entrada y la salida de un continente. Y ese era un espacio que tenía que jurisdiccionalmente cuidarlo muy bien la corona española. Y bueno, luego vienen los sucesos en 1810, que es cuando nos hacemos independientes y nosotros decimos, nos constituimos como Estado, con nuestro pueblo, con nuestras normas y con nuestro territorio. ¿Y ese territorio cuál es? El que venía de la Capitanía General de Venezuela, cuyo límite oriental máximo es precisamente el río Esequibo, que era lo que le correspondía o le quedaba a la Capitanía General de Venezuela. Y por supuesto nuestra Constitución Nacional, en su artículo 10, que precisa muy bien que el espacio territorial venezolano es el que correspondía a esa Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada en 1810, pero con una clara advertencia de que Venezuela no reconoce como fuera de su territorio un laudo que esté viciado de nulidad. Y el laudo que está viciado de nulidad en la actualidad es el laudo de París de 1899, porque es un laudo que, como sabemos, violó el utis possidetis iure, violó la posesión territorial que tenemos sobre nuestro Estado y es un tema que tiene que ver con nuestros derechos históricos y con nuestros derechos constitucionales. ¿En qué nos basamos para decir que el laudo arbitral fue un fraude? En 1897 firmamos el Tratado de Washington, un tratado donde, repito, Venezuela la única participación que tuvo fue en su ratificación a nivel parlamentario, porque no participó en las discusiones que llevaron entre los Estados Unidos, que alegando la doctrina Monroe ya se había metido en el tema geopolítico de nuestra controversia con el Reino Unido, e hicieron un tratado totalmente incompatible con las reglas del derecho internacional, porque establecieron un conjunto de reglas según las cuales cualquiera que poseía un territorio por más de 50 años se le aplicaban reglas de prescripción a su favor, o cuando se ejercía dominio político sobre dicho territorio.
La fortuna de nuestra historia es que ninguna de las dos reglas aplicaban para el caso de Venezuela, toda vez que sobre el territorio de la Guayana Esequiba siempre hubo posesión venezolana. Siempre ha habido el uti possidetis iure. Pero hay un detalle importante en este Tratado de Washington, que es en su artículo 3, que es donde el tribunal tenía que cerciorarse e investigar muy bien cuáles eran las posesiones territoriales que había comprado o adquirido Guayana Británica o el Reino Unido de la Holanda, para saber exactamente cuál era el espacio territorial, 20.000 millas terrestres y 32.186 kilómetros cuadrados, y es en base a eso donde se iba a proceder a hacer el límite de la frontera con Venezuela. Esa línea que vemos en pantalla, que es la que bordea toda nuestra Guayana Esequiba, fue despojada fraudulentamente, arbitrariamente, por un tribunal arbitral en el año 1899, mediante una sentencia dictada, digamos, sin presencia venezolana. No se le permitió que sangre venezolana, que abogados venezolanos estuviesen presentes en ese juicio. Eso fue un acuerdo que hicieron entre Estados Unidos y la Gran Bretaña para que solamente la presencia venezolana fuese de apoyo técnico. Sin embargo, nuestros equipos de juristas de la época presentaron una documentación bien completa que demuestra toda nuestra titularidad histórica sobre dicho territorio. Sin embargo, ese colegio arbitral en 1899 fue, digamos, constituido de una manera fraudulenta, de una manera ilegal, de una manera ajena a cualquier principio universal de derecho procesal. Se violó cualquier garantía que tenga que ver con la imparcialidad que deben tener los jueces, porque ese tribunal, que estaba constituido por 5 magistrados, 2 de ellos eran británicos, 2 de ellos norteamericanos de los Estados Unidos y 1 ruso. Ya por ahí, siendo juez y parte, como que colocaba en duda la legitimidad y la legalidad de dicho tribunal. Fue una sentencia que no tuvo ningún análisis de las pruebas, no se valoraron los títulos históricos que presentó Venezuela, y es una sentencia que no tuvo ningún tipo de motivación, a pesar de que la práctica internacional y la práctica universal en derecho es que toda sentencia tiene que estar justificada, tiene que tener un motivo, un razonamiento de los hechos y del derecho que se aplica. Y bueno, una sentencia en 4 cuartillas nos quitan a nosotros 159.500 kilómetros cuadrados, repito, utilizando o llevando a favor de Inglaterra una argumentación basada en mapas falsos y fraudulentos presentados por el Reino Unido en esa época. ¿Por qué no actuar y ocupar nuestro territorio? Después que se firme el Acuerdo de Ginebra de 1966 para resolver la controversia sobre la nulidad del laudo arbitral, Venezuela siempre ha sido respetuosa del derecho internacional. Y de una u otra manera el Acuerdo de Ginebra dice que sobre esos espacios debe respetarse la soberanía y que cualquier ejercicio de soberanía debe ser de común acuerdo con el país con el que tenemos la controversia, que en este caso es la República Cooperativa de Guyana, y en nuestro entender también con el Reino Unido, porque es firmante del Acuerdo de Ginebra. Ahora, Venezuela ha hecho ejercicio de soberanía sobre su territorio. En efecto, recordemos que presidentes como Raúl Leoni fijó una posición importante sobre el tema del Esequibo, pero ya lo había hecho nada más y nada menos que el padre Simón Bolívar. Ya lo había hecho, lo hizo Páez, lo hizo Cipriano Castro, es decir, lo han hecho distintos presidentes en el ejercicio de nuestra soberanía, pero en nuestra época actual, recordemos el sagrado ejercicio de soberanía que hizo nuestro comandante Chávez, que hizo el presidente Chávez, cuando los norteamericanos intentaron
colocar en nuestro territorio una base aeroespacial, fue el presidente Chávez el que ordenó la salida de esa base aeroespacial y tuvieron que irse. Eso fue un ejercicio absoluto de soberanía sobre el espacio que nos corresponde dentro de la Guayana Esequiba. Recuerdo inclusive que, porque se ha tergiversado mucho el tema mediáticamente, y fue una conspiración en ese entonces de dos medios de comunicación que dijeron que el presidente Chávez había entregado el territorio Esequibo, y es falso. Dentro del contexto del Acuerdo de Ginebra dijo el territorio Esequibo, la Guayana Esequiba es venezolana, pero no nos oponemos si de común acuerdo tenemos áreas de desarrollo común. Al fin y al cabo somos vecinos, lo podemos hacer con Colombia, lo hacemos con Brasil, lo hacemos con el Caribe, ¿por qué no hacerlo con la República Cooperativa de Guyana? A nosotros tenemos una controversia territorial de límites, porque hacia el oeste el río Esequibo es venezolano, eso no hay duda, por derechos históricos, por uti possidetis, pero eso no implica que no podamos llegar dentro del marco del derecho internacional a cualquier posibilidad de acuerdo de desarrollo de explotación común. Eso es válido en las reglas del derecho internacional, eso nos entrega la soberanía, eso es precisamente respetar las reglas de juego internacional en áreas tan importantes para el desarrollo de los pueblos, que es el objetivo principal, el alma mater de nuestra Constitución Nacional, que los pueblos nos desarrollemos, pues. Entonces, si tenemos un vecino que, a pesar de que tenemos una controversia que nos ata a un hecho histórico, también tenemos una frontera que tenemos que compartir de por vida. Bueno, ¿qué más está que dentro del derecho internacional, respetando la soberanía de cada quien, podamos tener áreas de explotación conjunta? Pero Venezuela siempre ha ejercido soberanía sobre ese territorio. Y de todo esto, ¿qué opinan los venezolanos? Estoy de acuerdo con el reclamo de nuestra tierra, de nuestra independencia, y voy al referéndum. Los invito a todos que vayamos a votar, porque esencia venezolana y forjador de libertades. Justamente esta mañana estaba hablando con mi hija y le digo, desde primaria escuchaba yo, el Esequibo es nuestro, la zona de reclamación, y nunca lucharon por ello. Ahorita me sorprende que estamos reclamando el Esequibo, luchando por él, y desde el fondo de mi corazón, ante Dios, ante todos mis seres queridos, doy la vida por el Esequibo. El Esequibo es nuestro como es mi pueblo. Y opino que lo de Esequibo está excelente, que debemos luchar por la pertenencia de nosotros, los venezolanos. ¿Por qué decir 5 veces sí al referéndum? Si queremos defender a Venezuela, y lo hacemos dentro del derecho interno, respetando el derecho internacional, dentro de lo que es la paz, que es una motivación permanente que tenemos los venezolanos, porque los venezolanos somos amantes de la paz, este es un pueblo amante de la paz. La mejor forma de decir yo sí defiendo mi territorio es dar los 5 sí en esta consulta de especial trascendencia nacional. Yo prefiero 1000 veces, como venezolano, como padre de familia, si me ponen en un escenario la paz y la guerra, por supuesto la paz, y la paz en democracia, la paz dentro de nuestro sistema de convivencia pacífica, tiene una herramienta fundamental en la Constitución, que es una consulta popular. ¿Qué países le consultan sobre temas de su paz y de su territorio? Muy pocos. Por eso Venezuela está a la vanguardia en su derecho constitucional para la defensa de los más altos intereses. ¿Y a quién se le consulta? Al pueblo, porque el pueblo es un elemento constitutivo de su Estado, al igual que las normas y su territorio, y es precisamente, se le está preguntando sobre su territorio. No es como maldicen por ahí, no, pero es que yo para qué voy a ir a votar si ese territorio es mío. No, es que de eso no hay duda, de eso no se le está preguntando. Se le está diciendo, mire, usted no está de acuerdo con la línea fraudulenta, ¿verdad?, de 1899. Por supuesto que no estamos de acuerdo. Estamos reafirmando con eso el artículo 10 de nuestra Constitución. Pero nos estamos preguntando en el 2023 que no estamos de acuerdo, y le estamos diciendo al mundo que nosotros defendemos en ejercicio de nuestra soberanía política nuestro territorio dentro de nuestro orden interno,
porque ese es un legado que tenemos por la historia, por Simón Bolívar y por el mandato que tenemos en la Constitución. Por eso es que nosotros estamos diciéndole sí a ese referéndum, a las 5 preguntas, porque ¿cómo no vamos a querer tener ahí un estado que se llame Guayana Esequiba? Si ese es el sueño del padre libertador, era la 8ª estrella. El Esequibo es de Venezuela, así lo dice la historia y el derecho. Nuestro país jamás ha renunciado a su reclamo sobre la Guayana Esequiba y actualmente nuestro comandante en jefe y presidente Nicolás Maduro Moros sigue en pie de lucha por recuperar el territorio que nos pertenece.